Bueno, estamos probando. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Ustedes me ven acá, pero estoy en un espacio que es el espacio de Autonauta. Es un espacio de vivo de Analía Bonavena y de Seba Luce. Es un programa muy lindo que consiste en que consultores somos invitados para entrevistar a consultantes. En el día de hoy tengo el honor de conocer junto a ustedes a un valiente que ha llegado a consulta. Él se llama Pablo Toledo. Ya te estoy viendo, Pablo. ¿Me escuchás bien, Pablo? Y los que se vayan sumando, a ver si me escuchan. Este es el vivo, la edición 105. Y bueno, primero agradecerles también a Analía y a Seba que me hayan invitado. Y bueno, juntos vamos a conocer la historia que Pablo nos viene a contar. Seguramente el que lo vaya a ver en su momento, algo les va a contar también, algo les va a resonar. Y le voy a dar, ahí me saluda, ok. Pablo, te voy a dar entrada, te voy a invitar. A ver, Pablo, ahí te mando invitación. Ahí te envié la invitación, fíjate, a ver si aceptás. Hola, Pablo. No te veo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Encantada de conocerte, Pablo. Hola, ¿cómo te va? Igualmente, Patri. Muy bien. Bueno, yo te estaba presentando a vos, presenté a Andrea y a Analía y a Seba, que son los dueños del espacio, pero no me presenté yo. Yo me llamo Patricia Bragado, soy consultora certificada de Humano Puente y bueno, tengo el honor de conocer a Pablo a partir de este momento, porque no nos conocemos. Así que bueno, Pablo, es tu primer vivo, ya tenés experiencia de vivo, es la primera No, vez. no, es mi primer vivo. ¡Qué Así que, lindo! Me encanta. Vos sabés que siempre, alguna vez, estuvimos en ese lugar. Así de que, y bueno, y después te voy a contar algo de esto, de, sí, por supuesto, me encanta. de que sea el primer vivo. ¡Qué lindo! Y sí, bueno, hay que grabar esta fecha, el 23 de enero. ¿Eh? Es una fecha que seguramente la vas a recordar luego. ¡Qué lindo! Seguro. Bueno, Pablo, contame, ¿de dónde sos, Pablo? De Formosa capital. Bien, bien al Mirá, norte de la Argentina. bien al norte de la Argentina. Qué lindo. Sí. Sí, bueno, para los que nos escuchen, nosotros no nos conocemos, al menos yo no lo conozco a Pablo, y la idea de este programa que a mí me encanta es que podamos entrevistar a un consultante y que no tengamos ningún tipo de información. Entonces uno puede ir charlando, a menos como cuando vos te vas a conocer con alguien y querés saber un poquito. Siempre vas a poder contar lo que tengas ganas de contar, obviamente. Pero bueno, a nosotros nos interesa porque, bueno, no es casual que llegaste a Humano Puente y bueno, queremos saber un poquito. Yo te voy a hacer una pregunta, a ver si vos te animás a contestarme. ¿Quién Sí. era Pablo antes de comenzar con Humano Puente? Pablo era una persona eh, muy tradicional, muy conservadora, muy miedosa. Pablo era muy miedoso de,
de todo lo que hay que hacer. Por eso te dije, después te voy a contar algo del vivo, de que sea el primer vivo. Que, era una persona que nunca aceptaría algo como salir en vivo. ¡Qué genial! Pablo, antes que sigamos, no te pregunté, ¿quién es tu consultor o tu consultora? Adriana es mi consultor. Ah, Adrián Adrián Leiva. Escándalo. Adrián Escándalo. Perdón, ¿Adrián? Adrián Escándalo. Ah, Adrián. Ah, Está mira. ahí en vivo también. Qué Está bueno. siguiendo. Qué, qué- Adrián es mi consultor. Estamos desde hace ya más de un año. No estoy muy seguro, pero tal vez cerca de año y medio qué lindo. trabajando. Qué lindo. Sí, sí, ahí está. Qué bueno, ahí nos está saludando. Qué bueno. Y contame, ¿qué es lo que a vos te motivó o cómo llegaste a Humano Puente? Y allá en Formosa, qué bueno. Sí, sí. Bueno, si bien Pablo era esta persona que te estaba contando, además muy cuadrado, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Muy encasillado, eh, Que eran, sin, ahí vamos a rescatar lo que estás diciendo porque es importante. Esas características que vos reconoces en vos son las que te dieron vida, ¿no? así es, Es tu seguridad y sí, es lo que vos necesitabas sostener porque eso es lo que te sostuvo en vida hasta ahora. sí, así es. Y, y bueno, pero a la vez siempre curioso. Eh, Me llamaban la atención muchas cosas que no cuadraban con eso que yo sentía, con eso que yo vivía, no me cuadraban del todo. Siempre tenía inquietudes, siempre estaba buscando ahí adentro, buscando el proceso lógico. Además, yo soy ingeniero, así que soy ingeniero civil, tengo, por si fuese poco, además mi formación me dio más de esto. Pero, eh, pero es y perfecto. sí, 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 es así. Entonces, bueno, yo buscaba lógica a las cosas y estaba encontrando muchas cosas que eran ilógicas. Ah, sí, ¿querés contar un Sí, poquito? sí. Y lo que te voy a contar qué es lo que me trae a la consulta. Dale. Eh, yo hacía lo que hacía, nunca tenía dinero. Siempre vivía en la escasez, todo el tiempo. Entonces, eso era algo que para mí no tenía lógica, por las cosas además que yo hacía, era capaz de hacer, todo el tiempo estaba desarrollando, estaba creciendo. Yo hacía crecer, Pablo, ¿vos trabajás o trabajabas de manera independiente? sí, trabajé muchos años para empresas constructoras y después comencé a trabajar en forma independiente, Ok. ya hace más de 10 años. Con un socio organizamos una empresa constructora, digamos, y estábamos trabajando en él. Y bueno, por ejemplo, esa empresa tenía un montón de trabajo, crecía, se iba llenando de cosas, ¿no es cierto?, de la empresa, camiones, vehículos, herramientas, gente, y parece que cuanto más crecía, yo, Pablo Toledo, tenía cada vez menos dinero. Qué Nunca va. llegaba a fin de mes, eh, tenía que estar contando las cosas. Aparte, yo me sentía mal por planteos que yo mismo hacía a mis hijos, a mi señora, a mi entorno, que no eran lógicos. A eso me refiero con que aparecían cosas ilógicas, como haber generado algo como eso que tenía, pero yo siempre por algo, yo no tenía dinero, nunca. Qué va. Eh,
de alguna manera, fíjate vos lo que vos estás contando. Qué interesante lo que vos estás contando, porque muchas veces las personas asocian la escasez con no tener el trabajo o no tener el dinero. Y vos estás contando que te independizaste, tenés una profesión, sos ingeniero civil, tenés muchas posibilidades de crecer y lo que estás contando es que te estabas desarrollando económicamente, Sí, expandiendo, pero tu frase y lógica es: vivo en escasez o no me alcanza el dinero. así es, así mismo. Entonces esto me llevaba constantemente a decir, bueno, aquí hay algo que es mío, que tengo yo. Hay hay algo que tengo yo, no puede ser. Cualquier otra persona que yo conozco que hace la mitad de lo que estoy haciendo, no pasa por lo que yo estoy pasando. Esto es mío, esto es algo que tengo yo. Y bueno, hablándolo con mi señora, que como le contaba a Adrián, yo siempre digo que mi guía espiritual, la que, eh, la que me saca de ese encasillamiento, la que me trae a la tierra cuando estoy volando, la que me hace volar cuando estoy en tierra. Eh, es siempre una guía mía. Y ella, sin dudarlo, cuando le estoy planteando esto, así, de esta manera, o sea, algo pasa acá y pasa conmigo. Me dice, tenés que leer un libro, tomá. Y me da un libro de Pablo Almazán, que es La economía del creador. Ah, ese es un libro cabecera. Sí. Yo, no, más que algunas cosas, porque mi señora sí siempre ha estado, eh, es como le digo a Adrián, yo la veía siempre unos escalones más arriba en esto de cambiar, de buscar, de encontrar otras cosas, no encasillarse, no cerrarse a esta que creemos en esta realidad. Y, y bueno, me da este libro y yo lo leo y la verdad es que cuando desde el comienzo y cada frase que leí, primero que me reconocía ahí en un montón de párrafos, decía, esto es, o sea, esto es lo que me está pasando. Ahora tienen lógica las cosas. Ahora tiene lógica, lo ilógico que me ocurre tiene lógica. Eh, y, y no solo con el dinero. Ahí viene otra cosa muy interesante, que me empiezo a dar cuenta que no es el dinero, es todo. O sea, todo se puede ver de otra manera y viene de otra forma y no lo que estamos creyendo, lo que estamos pensando o lo que nos dijeron que era, ya Ahí sea en esto. comenzaste a despertar. El libro fue un poco tu puerta de entrada. Sí, Obviamente que para iniciar el ciclo de consulta, la puerta de entrada es un síntoma, pero vos te estabas dando cuenta que había algo de tu realidad que, pese a que lo que uno podía ver en la materia, tendrías todo, tal vez no te faltaba en la apariencia, en ese aparente afuera, nada, sin embargo, había una escasez muy profunda. sí, Y qué valentía la tuya, porque muchas veces sucede eso y les pasa eso a las personas y deciden, es como decir, bueno, es lo que a mí me tocó, tal vez esté mejor que el otro, o tal vez esto me pasa por culpa de otro, así pero es. sin embargo, vos decidiste hacer otra cosa. Y esta, ¿cómo se llama tu esposa? Mariela, Mariela. Y esta Mariela que te creaste para que
sea un poco tu espejo, porque te muestra también esas luces que son tuyas, pero en ese momento estaban apagadas. Siempre tenemos el otro que nos muestra algo, ¿no? Sí, Y lo que yo sí. quiero rescatar en vos, que poquito tu relato y muy profundo, que no te quedaste con eso. Y en vez de buscar afuera, dijiste, bueno, no, espera, empiezo a buscar en mí. ¿Dónde Sí. está eso que me está trabando? Que Así lo tengo, sentía, una traba. claro. Siempre eran trabas, pero eran trabas eh, que además yo ya empecé a reconocerlas hasta inclusive físicas también. Ah, Eh, sí, ¿y sí, sí. qué te mostraba tu biología? Dolores de espalda, problemas Ay, en las sí, rodillas. no poder Siempre avanzar. cuando se quería avanzar, cuando se quería ir hacia, ir hacia, hacia algo que podría darme abundancia. Eh, Claro, porque la o- rodilla, viste que te detiene, ese dolor que la rodilla que te permite avanzar, muchas veces aparece ese síntoma y te está poniendo en alerta porque en definitiva te está protegiendo de algo, que allá arriba cuando hubo abundancia seguramente se separó el plan, hubo algún duelo, un dolor muy profundo que marcó al clan. Entonces tu Seguramente, biología de alguna manera va a ser lo imposible. Pero vuelvo a así es, rescatar que lo mirás. así es. Y bueno, te vuelvo sobre el libro porque te quería contar algo. Me dijiste, bueno, fue tu puerta de entrada. En realidad no fue una puerta de entrada, fue una puerta como al vacío Qué y abrir hermoso. y saltar, digamos, fue algo, leer eso fue eh, realmente algo, algo, pero fuerte, muy fuerte, porque me cerraron muchísimas cosas. Prácticamente dejé de prestar atención a lo que venía por el dinero y demás, empecé a prestar atención a todo, porque todo me cerraba, desde creencias o no creencias que yo siempre tuve, que yo siempre sentí, o cómo se daban las cosas, por qué se daban, por qué es así, pero con todo, desde físico, espiritual, un montón de cosas que me cerró, Qué me cerró. genial. Me cerraron y dije, acá está algo que a mí me estaba haciendo ruido y no encontraba cómo encajarlo en algún lado. Bueno, acá lo encontré. Y bueno, muy lindo el libro, pero lo termino y le digo a Mariela, fantástico, todo esto que te estoy diciendo se lo digo, acá está, o sea, esto es, pero ¿cómo hago? ¿Qué Claro, hago ahora? O sea, muy lindo todo esto, pero ¿qué hago? Y bueno, y ella me dice, no, es que vos no lo podés hacer solo. tal cual. No podés. Qué genia está Mariela. No, sí, es un ejemplo. Me dice, vos no podés Qué- hacerlo solo. Eh, esto, alguien tiene que acompañarte, alguien tiene que guiarte. Esto no, no se hace solo. Soy de hacer solo muchas cosas. Le busco la vuelta y las hago y me dice, no, esto no. Y bueno, y así es como entro a internet, busco y busco Humano Puente y bueno, y así comienzo. Qué hermoso, qué hermoso. Y contame aquella, bueno, ¿se puede decir cómo se llama tu síntoma? O, Bueno, un poco te lo mencioné, es que haga lo que haga, nunca tengo dinero. ok, ok. Es así. Estás Haga lo que haga, claro, nunca tengo estás, dinero. claro, estás en el pack de economía. Genial. Sí. Sí, sí, sí. Y, y ahí fue también otro movimiento, tirarse al vacío, porque no sabías de qué se trataba o sí, vos tenías Totalmente. idea. No. Más o menos podía imaginarlo, pero no. Cada sesión es algo nuevo para mí y hasta hoy en día, ¿no es cierto? Estoy En qué esperando a etapa ver vas? qué.
qué es lo que viene, qué es lo que sigue, qué más podemos hacer. Así es. Contame un poco porque me interesa. Bueno, la primer consulta seguramente habrás llenado una planilla, ¿no? Sí. Y tal vez no te alcanzó para alguna línea o algún trabajo, pero la primera vez que comenzaste a trabajar en vos, cuando haces ese abordaje que es tan particular de Humano Puente, que es esto de empezar a ir a buscar esa emoción y empezar a sentirla en el cuerpo para poder verla, para poder reconocerla, entenderla y transformarla, ¿no? Sí. Contame cómo fue esa experiencia. No es necesario que me cuentes qué es lo que encontraste, pero sí hablar desde la emoción, cómo la trabajaste, cómo te sentiste. Eh, Al comienzo, con mucho rechazo, me costaba mucho soltarme, avanzar hacia donde tenemos que ir, porque, bueno, hay que plantearle eh, cosas fuertes a la imagen de personas que tenemos que, que ni siquiera nos damos cuenta que nos transmitieron algunas cosas, lo mejor que ellos pudieron hacer y desde sus Sí, sí. cuidados, desde sus cosas, ¿no es cierto? Bueno, que hoy lo entiendo a eso, pero bueno, creo que a nadie le debe ser fácil eh, avanzar, enfrentar eh, a... Esas fichas eh, difíciles, sí, 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 sí. ¿no? Sí, y me llevó mucho tiempo, sesión a sesión, irme soltando y muchos llamados de atención, muchos retos y muchos mimos por otro lado y todo lo que tuvo que hacer Adrián para que yo El pueda, acompañamiento, es un genio, Adrián. sí, 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 totalmente, para que yo pueda soltarme, ¿no es cierto? Porque Soltarme imagínate vos, claro, y acompañarte. poder hacer lo que debíamos hacer, lo que yo tenía que hacer, poder hacerlo. No me fue fácil. No me fue fácil y me llevó, no era así, en una sesión lo hacemos y Eso es sale tan, todo fantástico. Pablo, lo que vos decís es tan valioso, porque a veces el consultante llega y dice, bueno, yo ya hice el movimiento, saqué la consulta, empiezo a trabajar y en la primera, en la segunda, no pasa nada, pero hay que mover mucho. Yo le Así digo es. a mis consultantes, es como que, ¿cuántos años tenés, Pablo? Tengo 49 años. Bueno, a los 48 años es como que vos entras a una habitación con muebles y hace 48 años que no se abre. Y tenés que Así es. habitarla. ¿Cómo haces? ¿Entrás y la habitás? No. Vas a mover un libro, vas a mover un plato, y va a haber Sí. tierra, va a haber cosas Van a haber cosas que pegadas. no sirven y va a haber que tirarlas. Y hay que, claro, que en aquel momento, hace 40 años tal vez, 45 años, tenían utilidad, pero a la realidad de Pablo, a los 48, esa casa no funciona. Por eso Así es. aparecen todas estas incomodidades, por eso aparecen todos estos síntomas, ¿no? Y en esto vuelvo a rescatar y a felicitarte, porque es de mucha valentía, aunque nos cueste, seguir sosteniendo el abordaje. Hay veces que hay consultas que hacen toda la línea y no se mueve. O sea, se sienten mejor, pero se dan cuenta que el síntoma sigue dando vuelta. Porque no es mágico, no es que vos decís, yo voy a hacer un corte, voy a hacer una carta, voy a prender una vela, un saumerio, hago unos mantras y Y se termina. desaparece. Yo siempre les Sí, sí. digo, ojalá fuera a tomarse una pastilla cada 8 horas y se va. No es así, ¿no? Bueno, Adrián siempre que me guía en esto, siempre
bueno, me desafía a luchar constantemente, ¿no es cierto? Totalmente. Esto no desaparece, está en vos. Y vos ahora lo reconoces, lo ves, lo estás entendiendo, pero no por eso desaparece, sino que vos ahora tenés herramientas para enfrentarlo, para abordarlo, para tratarlo, para trabajar en eso, pero va a aparecer constantemente. Claro, porque ese código, acordate, no sé, ¿en qué etapa de la consulta estás? Estamos viendo mi árbol en este momento. Ajá, bueno, O sea que seguramente ahí vas a empezar a ver. esto que sería una tercera etapa, algo así, ¿no es cierto? Sí, no, ya hiciste línea de tiempo, proyecto y Sí, sentido, reprogramación de útero y ahora vas al árbol. El exacto. árbol que habla y el árbol que te empieza a contar historias, ¿no? Porque va a estar ese ancestro que te está mirando y hay que descubrirlo y hay que detenerse y cada uno que está unido a vos un mensaje tiene, porque si el síntoma, mientras que no se vaya, es porque necesita seguir sosteniendo una historia. Y muchas veces sostenemos historias de arriba. Hermoso que esté yendo ya por el árbol. Una maravilla. Bueno, Y te voy a contar algo bueno, que podría hablar horas y a veces he hablado horas con Adrián y se nos ha pasado una consulta entera y hemos pasado el trabajo que teníamos que hacer a la siguiente, porque desde que comencé con esto, está bien, yo lo inicié por el dinero, ¿no es cierto? Por ese síntoma. Pero como dije, todo tiene que ver con todo. Entonces, al estar trabajando esto, fue muy impresionante cómo cambió todo mi entorno y cómo cambia día a día mi entorno. Pero es algo eh, realmente choqueante, es algo que no deja de sorprenderme a un año y algo de estar haciendo esto. Día a día no deja de sorprenderme cómo cambian todas las cosas, cómo cambia el entorno, cómo todo se va acomodando. mejorando, acomodando. Ahora, eh, Pablo, pero no es que cambia el entorno. ¿Quién cambió? lo cambio, cómo cambio mi entorno, así es. ¿Quién cambió de lentes? Sí. Acordate que, o bueno, o recordemos que cuando nosotros venimos a esta experiencia, nosotros ya elegimos esta experiencia humana que queríamos trascender, ¿no? Nada más que cuando venimos nos olvidamos a qué vinimos. Pero antes es como que vos dijiste, yo vengo a hacer la película de que haga lo que haga, no me alcanza el dinero. No me acuerdo, algo así habías Sí, dicho. sí, sí, así es, así Bueno, mismo. esa es la película. ¿Y quiénes son los actores principales? Y no, el actor principal es Pablo. Bien, ¿y cuáles son los secundarios? Este amigo que te tira abajo, la mamá que hace tal cosa, el papá, el hermano, la esposa que sube, los hijos que demandan, no sé, toda tu historia. Entonces vos tenés un libreto y vos estás en esa película, pero resulta ser que a la mitad de la película decís, no, pero pará, no era este el título. Yo tengo que cambiar el título. Entonces, estos personajes, yo sigo siendo el personaje principal, Pablo, ¿no? Ahora, este que era el secundario, principal secundario, ya no lo necesito más. O al menos de esa manera. Entonces ya, No, y lo que normalmente pasa es que no es que no lo necesito más, sino lo necesito de otra manera. claro, Y de otra manera pasa a ser. O es sea, así. esa misma persona que te trataba de una manera o que pensaba de una manera o que le iba de una manera,
la misma persona, pero ahora le va de otra manera y te trata de otra manera, y así, como lo estás contando en esa película. Qué genial. Ahí está Anita. Hola, Ana. Analía, qué divina. Bueno, acá estamos con Pablo en el espacio de Analía y de Hola, Cele. Nadia. Qué lindo, qué lindo. Y contame esto que me ibas a decir, esto del primer vivo, que un año atrás ni lo hubieras hecho. No, bueno, entre las muchas cosas que voy cambiando día a día y que voy eh, este, diciendo, wow, este no soy yo, es el hacer un vivo, el hablar para gente. Siempre fui muy tímido, muy retraído, de mantenerme allá por atrás, por el fondo, que no se me vea, no Pasar exponerme, desapercibido. ¿Y hay pasar alguna, desapercibido. hay algo que has visto o que descubriste o que no te dabas cuenta y te cayó alguna ficha en alguna de las consultas, algo que quieras contar? Mirá, no lo veía así. Ah, mira, esto que parecía que no pasó en moto, me detengo a observarlo y sí que dejó huellas en mí. O algo en la infancia, o algo que quieras contar, o por ahí que te cayeron fichas sin necesidad de decir qué cosas, porque por ahí hay personas que no tienen ganas de contar y está perfecto. No, por ahí lo que me pasaba en consulta era que las cosas que yo siempre vi perfectas, mi familia y todo mi entorno siempre fue como todo muy perfecto, todo muy lindo, todo muy agradable, todo mucho amor entre todos. Eh, entonces, trabajando en las consultas, me daba cuenta que bueno, que no siempre es así, de esa manera. No porque alguien haga algo mal, ni nada, sino es por la información que eso, eh, que nos fueron transmitiendo, digamos. Claro, Hasta inclusive las cosas que uno por ahí puede pensar que eran buenas, claro, que uno dice, no, bueno, esto es fantástico, ¿no? Bueno, pero esa información puesta en nosotros, por ahí nos cierran un montón de puertas o no, nos achican a lo que podemos hacer, a lo que podemos crear o a lo que somos y podemos dar, y no, nos sostienen, nos achican. claro, Eh, porque es como que yo siempre digo que primero que en este abordaje, para los que no están en el tema o por ahí no saben bien de qué se trata, es un abordaje muy profundo que buscamos trabajar justamente con lo no dicho, con lo que uno calla. Y no hay juicio absolutamente en nada, porque nunca así es. vamos a decir papá estuvo mal, mamá estuvo mal, mi hermano estuvo mal, mi abuela, mi abuelo, los personajes que hayan sido necesarios para que yo tenga este presente hoy. Por eso es bueno, es difícil hacerlo, pero llegar a la emoción con las personas que tengamos que llegar. Y muchas veces llegar a la emoción, a esa emoción fuerte que uno se guardó con papá y con mamá, yo siempre digo que son las fichas más difíciles, porque en definitiva, ¿qué pensamos nosotros? Si me dio la vida, ¿cómo yo voy a expresarle este odio que tengo, esta rabia, esta bronca? Bueno, y eso es lo que te comentaba más temprano, de que me costaba mucho en las primeras sesiones, Totalmente. poder relajarme y decir lo que realmente me genera o siento, eh, digamos, es eso, el poder, ¿no es cierto?, expresarlo, porque además, como que uno eh, a ver, uno lo anula también, lo disimula las cosas que a uno le molestaban en ese amor,
me diste la vida, o le diste la vida a mi padre, no importa lo que sea, o de quien estemos tratando, y siento que sos alguien increíble, y qué sé yo, entonces, cómo voy a, a decirle algo malo, o decirle algo que a mí me molesta, ¿no es cierto? Hasta que entendemos, que eso lleva muchas consultas, pero hasta que entendemos que nosotros lo que le expresamos es al código que ellos representan. Exactamente. Cuando nosotros entendemos que yo todo esta furia, esta rabia, esta bronca, la estoy expresando a ese código, que me sentí abandonado, me sentí violentado, maltratado, no sé, lo que sea, a ese código. Cuando hacemos ese clic, ahí empezamos a aflojarnos, ¿no? Y empieza, y esto no importa si los papás viven o no. No, porque además esto cambió mi relación por ejemplo, con mi madre que vive, y Mirá, por suerte muy cerquita mía, la veo todos los días. qué hermoso. Y también cambió la relación con mi padre, que ya falleció hace unos años, pero cambió la relación con él. Por ahí, bueno, el que no está en esto dirá, ¿cómo es eso? Pero sí, cambió mi relación con él. Sí, Me acercó mucho más, tal cual. me acercó mucho más a él, siendo que ya no vive, ¿no es cierto? Ya no está. Pablo, ¿vos tenés hijos? Sí. Tengo 2 hijos, sí. Bueno, todo eso que vos estás trabajando y todo lo que vos estás liberando, estás sacando tanta mochila a tus hijos. Tus hijos vinieron a hacer su historia, ellos vinieron a trascender su película y te eligieron a vos como papá, ¿no? A tu esposa como mamá y a todo el clan que tiene. Pero cuando vos trabajás en vos, lo que haces es liberar hacia arriba, que liberás, por eso mejorás tu vínculo con tu mamá y con tu papá, aunque haya fallecido, mejorás el vínculo y lo sentís. Y lo mismo sucede con la descendencia. Ahora, lo que tenga que trascender tus hijos está relacionada directamente con esa película que ellos contrataron. Pero vos no le sumás lo tuyo, ¿me entendés? Sí. Porque, y eso es un a montón. medida que voy transitando esto, lo pienso también. Y digo, bueno, pensando un poco en lo que estoy haciendo para mis hijos también, ¿no es cierto? Claro, siempre el beneficiado sos vos, porque uno tiene que hablar egoístamente, ¿no? Sí. Vos, si vas en avión, viste que la azafata siempre dice, ante un imprevisto va a bajar la mascarilla. Si lleva niño, no le vas a poner primero al niño. ¿Por qué no le ponés primero al niño? Porque a vos te falta el oxígeno y te descomponés. Entonces Por no eso lo vas a poder hacer. ese egoísmo por ahí es malentendido a veces. Claro, ¿no? pero los que estamos acá lo entendemos perfectamente, Sí. ¿no? Y Así eso es es. lo que vale, porque ese es el egoísmo. El egoísmo que cuando estás en el avión y pasa algo, vos te tenés que poner primero tu cámara de oxígeno, porque si vos estás bien, vos imagínate que desde el año pasado a hoy sos otro Pablo, ¿no? Así es. ¿Quién se está beneficiando con eso? Tus hijos. Pero ¿quién tuvo que empezar a trabajar en uno? Vos. ¿Quién se beneficia? Mamá, se beneficia la esposa, se beneficia los amigos, porque ya sos otra persona. Entonces, Y te voy a contar algo también muy interesante que lo hablé con Adrián en consulta. Hablando de quiénes se benefician, yo tengo una hermana que vive en Córdoba, a 1100 kilómetros de acá. Y fue increíble, me sorprendió y además yo lo sentí, que fue mío, un cambio muy grande que hizo ella cuando yo comencé
con las consultas y comencé con esta sanación. Qué genio, sí, es así. Y ahí me di cuenta también que no importan las distancias, no hay Tal cual. distancias, no hay tiempo, no hay nada. Exacto. Eh, y fue un cambio muy grande que ella hizo, que se lo veníamos, voy a decir, porque todos se lo veníamos pidiendo hace años, que deje unos trabajos que estaba haciendo, que no tenían sentido, que ella tenía la capacidad, tenía todo para hacer esto otro, está ahí, ¿cómo no lo hace? Años y no, y de golpe, cuando Pero, yo empecé con las consultas, ella destrabó todo eso y lo hizo, y lo increíble de esto es que yo, en el momento que ella, además me llamó a mí para contármelo, yo es dije, que, esto, esto perfecto. lo, esto lo creé yo. Ah, ahí, eso te iba a decir yo. Ella Sí, ya no necesita, ¿cómo se llama tu hermana? Laura. Laura ya no necesita estar sosteniéndote en esa imagen de hermana que está haciendo algo que a vos no te gusta. Vos Así seguías que, mirando afuera, mirando afuera, mirando afuera, empezaste a mirar adentro, se empieza a mover todo. sí. Y además se mueve todo. Bueno, esto te lo cuento como algo extremo por ahí, por la distancia, ¿no es cierto? Pero bueno, pasa en las cosas diarias con todo lo que me Todo. rodea. Todo. Como por ejemplo, recuerdo las primeras consultas cuando todo se empezó a mover, como digo, le digo a Adrián, ¿qué pasa que me encuentro en la calle o bien en el negocio o lo que sea? Me cruzo con gente que me desea bendiciones. Y yo siento que me lo dicen de corazón, que acá hay con una energía linda y yo me siento bien. Qué Y el viejo hermoso. Pablo hubiese dicho, ¿qué le pasa al loco este? Sí. Bendiciones. ¿Qué le Y ahora ocurre? la recibís. Y además nunca nadie me lo había dicho. Eh, y, y bueno, Porque no eso, estabas preparado para recibirla. no, claro, Tal vez estabas preparado para recibir un mal gesto, así vos contestás mal, ¿no? sí, Y ahora es así. cuando, claro, Así que bueno, todo mejora, todo sana, eh, al punto que, bueno, todos los días estoy pensando cómo seguir trabajando lo del dinero y demás, pero le sumé un montón de cosas porque eh, todo cambia. eso. Todo es más liviano, todo Veo tu planta atrás, que una planta preciosa que se tiene, ve, esa planta además tiene historia, por eso la estás viendo. contá, ¿se puede Eh, contar la historia? sí, cuando al poco tiempo de empezar las consultas y demás, se fue dando de que con mi socio cerramos la empresa constructora. Comenzamos a cerrarla y nos embarcamos en un proyecto totalmente nuevo, que es poner un negocio, una ferretería, nada que ver con lo que yo hacía, ¿no es cierto? Una cosa nueva, un desafío así muy... bueno, esa planta y otra que tengo por acá me la regaló Mariela, mi señora, cuando abrimos el negocio, hace un año y medio, fue más o menos cuando empecé con las consultas, y ahí están cada vez más grandes, más lindas, igual que el negocio. Cada vez Claro, más grande, más lindo, qué igual que las lindo, plantas. porque claro, la economía crece como crece la naturaleza. Sí, sí, sí. Así que ahí les di un significado a las plantas y digo, Así. mira, vinieron y están siguiendo el mismo proceso que este negocio. ¿Y cómo te sentís vos en relación a tu síntoma? Muchísimo mejor. Sí siento Te que tengo falta. mucho, que te falta, que tengo mucho por descubrir. Creo que todavía la raíz del problema, bueno, todavía la estamos Sí. buscando, estamos trabajando, pero en el camino y en todos estos cambios, eh, cambió, pero totalmente.
querés te cuento algunos ejemplos, digamos. Dale, Como, sí, por sí, me ejemplo, encanta, eh, porque esto está bueno para las personas que lo ven después. Y tal vez haya alguien que está en duda de comenzar un ciclo de consulta porque dicen, no, yo no quiero, una vez al mes, 2 horas, es un proceso largo, es un abordaje largo de 24 consultas, un poquito menos, un poquito más, pero los beneficios que tiene son inmensos y si nosotros contamos con la vida tan larga, 2 años no es nada en la vida de no. una persona. Y después tal vez se den cuenta de que no tienen que ser 2 años y esto se puede seguir y seguir. Claro, en un síntoma por lo general, porque una vez que haces Reorixin, hay que dar un cierre. No, pero te quiero decir que inmediatamente seguro que encontrás Otro, otras cosas obvio, porque, en las que seguir trabajando siempre, porque sí, ahora las empezás a reconocer. claro, Antes no, antes era un dolor de espalda, un dolor de rodilla, exacto, un mal genio, un día malo, claro. El no sé, presidente con las noticias que da, o el ministro de Economía, o las exactamente. exportaciones, o el dólar, todo afuera, 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 las Sí. noticias y afuera, y afuera, y afuera. Cuando empezamos a mirar adentro, así, wow, che, pero todo esto no me lo quiero perder por nada del mundo. Así es. Así que no, a eso me refiero con no sé si 2 años y darle un cierre, porque seguro que va a surgir otra cosa en la que uno quiera Totalmente. trabajar y trabajar en otra cosa, y seguro ya hoy en día que eso puede ocurrir. Sí, Bueno, te contaba respecto al dinero. sí, Por ejemplo, eh, cosas del día a día. Decir, no, vamos a, no sé, se me rompió el motor del auto. No, uy, qué macana, vamos a ver cómo si lo hago arreglar, pero mientras a ver a quién le pido prestado, porque el motor nuevo sale, no sé cuánto, y a mí ya no me queda, o es justo lo que me queda para tal cosa, y qué sé yo. Y hoy en día me doy cuenta que no me queda eso a mí, si yo genero dinero. claro, Yo estoy generando dinero. En este momento yo estoy generando dinero. No me queda eso que yo vi que me queda y por eso tengo que tener cuidado y no ocuparlo y ver cómo hacer qué para... grande. No, si yo lo estoy generando. Entonces, se quemó el motor del agua, compro uno, lo cambio y generemos dinero y sigamos generando dinero, digamos, para que esas cosas que ocurren todo el tiempo eh, eso, ir al supermercado, o comprar unas cosas, o hacer un viaje, o darle algo a tus hijos que te Qué pidieron. lindo. ¿Por qué no? Si yo soy capaz y lo estoy generando, y bueno, y además ahí te das cuenta que cuando te das cuenta de eso, eh, todo se acomoda para que vos generes dinero. Porque Totalmente. además pasaste a necesitarlo, porque era necesario. Antes no lo necesitaba, no, voy a poner un alambrecito y vamos a ver cómo cosa. Entonces vos no lo necesitabas. Y no lo Y necesitabas, aparece, claro, no. es como que entras en un circuito, ¿no? Sí, Aparece eso hasta que no se te rompan las cosas y vas a empezar en el circuito del ahorro y de las inversiones, porque vas a ir a ese lugar sí, y así esa es, estoy seguro. inversión te va a seguir dando dinero mientras vos seguís en tu negocio, en tu ferretería, y es maravilloso eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Eh, vos hiciste hasta un cambio. ¿Qué pasó con ese? ¿Qué, qué fue lo que hizo que dejaras esta empresa? ¿Qué te pasó con la ingeniería? ¿Qué descubriste? ¿Descubriste por qué elegiste esa profesión? Mira, es algo que todavía lo estoy analizando y estoy pensando y buscando qué ocurrió allí. Porque en su momento, esto me lo anticipó un poco Adrián,
Porque como no existen las casualidades, No, muchas cosas, Adrián recorrió caminos muy similares al que recorrí yo. Entonces, como que claro, al no tener dinero, siempre trabajar 12 horas, no dormir a la noche pensando en todos los problemas, etcétera, etcétera, como que se ve que había tomado un rechazo un poquito hacia la profesión, no estaba muy a gusto y, y bueno, además llegó un momento en el que además habían disminuido mucho los trabajos por diferentes cuestiones, pandemia, post-pandemia, etcétera, claro. etcétera, donde, bueno, mi socio también me dijo, bueno, si algo no funciona como queremos, busquemos hacer otra cosa. Entonces fue un poquito de la mano de él, pero bueno, yo hoy en día sé que yo lo estoy creando a eso, así que Total, sí, vos lo de la creaste, mano, creaste de este la mano de socio. él, bueno, pongámosle, digamos. Y Claro, eh, tal vez me parece que creé algo donde yo no tenga que estar poniendo todo el tiempo el cuerpo y la mente y 24/7 todo el qué tiempo, bárbaro. porque eso no es hacer dinero. Claro, Y bueno, estaba más que comprobado. Entonces creo que tal vez por eso me creé este negocio que es que va más de la mano con el Pablo de hoy. claro. ¿Y cómo se llama? ¿Tiene algún nombre tu Del negocio? centro, ¿Cómo? ferretería del centro. Mirá, Estamos en el centro, así que se llama del centro. qué genio, qué genio. Y eso a vos te dio otro respaldo, otro respiro, otra Sí, sí, dinámica. sí, siempre trabajando día a día en esto que te digo que siempre vuelve, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Vuelve el síntoma, vuelve, está ahí y bueno, hay que... Y porque no, hay síntomas que dicen, quieren estar seguros que vos vas a dar el salto, pero vas en esa dirección, Pablo, porque fíjate vos que vos estás un año, no es nada. Tenés No, sí, 49 años, ¿no? por eso te Cuarenta. dije que el abrir una puerta y encontrar así un vacío enorme y tirarse, porque fue así, en poco Pero, tiempo, pero un sos un cambio enorme. genio. Bueno, te cuento lo que te decía que Adrián me había anticipado un poco, y me dice, ¿sabes qué posiblemente te ocurra? Que más adelante te empieces a interesar de nuevo por tu profesión y comiences a hacer algunas cosas, porque a mí también me ocurre así. Bueno, y hoy en día, estamos haciendo unos trabajos con mi hijo que estudia arquitectura, estamos haciendo unos trabajos Qué dinámico. de cálculos de estructuras y demás, para unos clientes y demás, y como que estoy contento, me Pero gusta. fíjate vos que cuando empezamos el vivo, vos me dijiste, el Pablo de antes era cuadrado, estructurado, así. Y ahora tenés una ferretería, nada que ver, ¿no? Nada que Y ver. fíjate vos la flexibilidad que estás teniendo, que me decís que tu hijo está estudiando o es arquitecto, y empezás a sumarte a un proyecto que bueno, que también tiene que ver con este ingeniero civil y cómo Sí, se va fusionando, y no quiere decir que no vayas a hacer nunca más esa profesión, sí, pero sí, así estás mismo. sanando tanto tu historia y te estás poniendo tan flexible que abrís todo un abanico de posibilidades. Y ahí te la está mostrando, no tenés que ni siquiera tener una empresa, ahí tenés a tu hijo, que tal vez Así te es. está diciendo, che papá, mira, me salió esta propuesta, ¿te sumás? Bueno, dale. Y bueno, y lo increíble es como, no es que uno tiene que, si bien hay que planificar, programar, pero es increíble cómo se dan las cosas, cómo se van encajando las cosas para que todo vaya yendo por el camino que uno está queriendo ir ahora.
y que ya está yendo, vos ya sí, estás yendo, sí, sí. porque ya estaba yendo hacia un lugar que ya no te gustaba, porque era rocoso, porque no te gustaba lo que veía, no te gustaba ese paisaje, y lo que hiciste es cambiar con el GPS. Empezaste consulta y estás empezando a conocer un nuevo camino que tal vez haya algo que no te gusta y no te quedas ahí. Vas a decir, no, esto no me gusta, voy por acá, te detenés. Empezás a vivir de otra manera y eso tiene un valor inmenso. Y por Así eso es. me encanta y te agradezco este testimonio, porque vuelvo a reiterar que esto le va a llegar seguramente a alguien que esté con ganas, o sea, no sabe hacia dónde va, pero no le gusta dónde está. Y si a vos no te gusta dónde estás, en el trabajo, en tu profesión, con tu pareja, en la ciudad, en el barrio, donde sea, si a vos no te gusta dónde estás, vos algo tenés certeza, eso no te gusta. Y este abordaje te acompaña y te ayuda a encontrar ese camino que te lleva a vos, porque en realidad todo este cambio se puede producir porque vos tomaste la decisión, Pablo, de decir, ah, no, espera, esto lo tengo que hacer yo. Y lo empezaste a hacer y con toda esta charla que hemos tenido, vos vas a cerrar este ciclo de consulta y va a aparecer otro, porque la vida se va transformando y va tomando un color tan hermoso que van a aparecer Así otras es. cosas que, claro, como vos tenías la preocupación en esto, no veías eso. Pero si ya transformaste esto, ¿por qué no podés ir a Sí, profundizar así es. otra y decir, sí, sí, tenés infinitas posibilidades, Pablo, las que se te ocurran? Bueno, eso que estás diciendo es algo que lo siento hoy en día, que digo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Tal cual. Genial lo que decís. Yo Es puedo hacer así, lo que yo quiera. es Lo así, que sea, lo que sea, yo lo puedo hacer. es así. Como me dice Adrián también, tranquilo, porque a veces lo quiero mañana, quiero hacer esto y quiero que sea mañana y qué sé yo, y me bajoneo y me desilusiona y tengo un... Y Adrián me dice, no, verá, paso a paso, digo, sí podés hacer todo, pero yo Todo. lo siento, yo hoy siento que yo puedo hacer lo que sea, lo que yo quiera hacer, lo que yo tenga ganas de hacer, lo que yo sienta que quiero hacer, lo puedo hacer. Sí, porque El estás Pablo de antes no podía hacer prácticamente nada. claro, porque vos te empoderaste ahora, Pablo. Y vos sos el Así es. que vos sos el capitán de tu vida, nadie más que vos. Entonces, si vos no querés ir ahí, a lo sumo te vas a tener que quedar un poquito, detenerte, regular un poco y cambiar la marcha. Porque hay algo que tiene que quedar claro acá, para los que lo escuchen, que esto no es mágico. No es decir, quiero esto y aparece. Así Hay que es. trabajar en uno. Y hay Sí. veces que por Pero cuando uno ahí trabaja en uno, aparece. aparece, aparece. Y si lo que no aparece todavía, hay que seguir trabajando y profundizando. Pablo, se nos fue la hora. Sí. Muy Bueno, lindo. Pablo, qué hermoso fue conocerte y te Igualmente. felicito por tu valentía, realmente. Te agradezco un montón y le agradezco a Analía y a Seba que me invitaron a entrevistarte. Y la verdad, felicito también a Adrián, un excelente consultor, siempre ahí lo tengo en el PAC de Economía, que somos compañeros. Tampoco sabía quién era tu consultor, porque acá es todo, abrís Ajá, sí, en abrir vivo y conocerse. y está maravilloso, porque si no uno ya conoce la historia y sabe por dónde preguntar. Así de que me encantó lo que nos contaste, me encantó tu transformación, te felicito y Gracias. bueno, eh, yo los invito al que vea y que realmente tenga ganas de transformar su vida
Acá con el testimonio de Pablo nos está mostrando que sí se puede. Este vivo creo que va a quedar grabado en YouTube y en podcast también. Y yo lo voy a poner en mi feed y te voy a poner como colaborador y voy a poner como Dale. colaborador a Analía y a Seba. Bueno, Buenísimo. muchísimas gracias a los que se estuvieron sumando, pasaron y bueno, y a los que lo van a ver después. Cualquier cosa, la que tenga ganas de seguir, no sé si tiene, me parece que no tiene cuenta. No, me parece que Autonautas creo que no tiene cuenta. Felicitaciones, bueno, muchas gracias, Adrián. Gracias a vos, Patri. Felicitaciones, un gran consultor, Adrián. Bueno, Así nos es. vemos Muy y lindo. bueno, después también te voy a etiquetar a vos, Adri, ¿Sí? Ah, bien, dale. porque Bueno, es tu consultor, Adrián. Así que así bueno, es. Muchas muchísimas gracias. gracias. Nos vemos, que tengas Chao, linda Patri. vida, ¿eh? Chau, chau, chau. Igualmente. Gracias, gracias.